Muy bien, entonces teníamos esta tertulia que es de 6 de mayo acerca de lo que sea. Y como tenemos ahí el martes, entonces mejor hablamos de diodos, yo creo. Eh, Creo que por ser además la primera materia en que estamos viendo semiconductores que son no lineales, entonces hay técnicas nuevas de análisis y creo que vale la pena mirar entonces algunos problemas. Aquí, ¿cómo es tu nombre? Benjamín me hace una pregunta que ya respondí, pero de todos modos voy a copiarla. ¿Qué pasa si tenemos dos diodos en pequeña señal operando en puntos de operación diferentes? Entonces, él inventó este circuito. Y claro, aquí va a haber una corriente, y esa corriente se divide en dos partes. Por lo tanto, estos dos diodos van a tener diferentes corrientes, ¿cierto? Entonces tenemos D1, D2 y aquí tenemos un R. Entonces él me decía cómo calculo estos voltajes, porque aquí voy a llegar a ecuaciones trascendentales y no puedo resolverlas fácilmente. A ver, tratemos. Primero apagamos las fuentes AC y esto es VI. Y tenemos que VI se divide en dos partes, ¿cierto? V de 1 más V de 2 igual VI. Entonces ahí tengo una ecuación y esa es simple y no tengo mucho problema. Y después tengo, hola, que la corriente I de 1 es I sub S1. Vamos a asumir que los dos diodos son iguales, así que I sub S por E a la V de 1 partido por VT menos 1 lo voy a omitir. Y luego tenemos, porque ese menos 1 es muy chico al lado de todo el resto, así que en general podemos omitirlo. Y tenemos I de 2 es I sub S por E a la V de 2 partido por VT. Y tenemos que I sub R es V de 2 partido por R. Todo esto de aquí produce ecuaciones que no podemos resolver fácilmente. Es un sistema que normalmente, si fuera lineal, tenemos técnicas para resolver. Pero como es no lineal, no podemos resolver de manera analítica. Por lo tanto, una forma de resolverlo sería plantearnos cuál va a ser la caída de tensión en estos diodos. Y va a depender, por ejemplo, si es que este R es muy grande, una estimación educada sería que estos dos diodos están en serie y R importa poco y la corriente por R importa poco, por lo tanto ambos diodos van a tener más o menos la misma caída de tensión. Esa es una estimación educada y yo puedo partir con VI medios para cada diodo. Pero si I sub R es relevante, en ese caso no van a tener la misma corriente. ¿De qué forma podríamos resolver esto? Una opción es comenzar diciendo, ya, pues asumamos que aquí hay 0,7 volts y que aquí también hay 0,7 volts, lo cual me pone en una contradicción, porque esto me estaría forzando este nodo a 1,4 volts. Y yo no le he dicho que VI es 1,4. Entonces, ahí pasan cosas un poco raras. Eh, ¿Qué más podemos hacer? Bueno, si ponemos aquí una resistencia, hacemos un poco más fácil esa condición, porque ahí, aquí puede haber 0,7, aquí puede haber 0,7, aquí va a haber 1,4 y aquí va a haber una corriente dada por VI menos 1,4 partido por este otro R. Entonces como que eso ayuda a acotar el problema. Hay muchas formas de ver esto. Podríamos, por ejemplo, decir que todo esto es un Thevenin no lineal, como un Thevenin no lineal, algo así. I, V, VI, y ahí tenemos que dibujar la curva del diodo al revés. Entonces ese nodo va a tener esta curva IV, donde este voltaje es más o menos
VI menos 0,7 volts. Y esto de acá también tiene su recta de carga y va a ser el paralelo entre R. A ver, tratemos de inventarla. El paralelo entre este y este. El paralelo entre esos dos. ¿Cómo hago el paralelo en rectas de carga? A ver, pero inventemos. Yo tampoco sé, pero inventémoslo. A ver, las pendientes aquí son las conductancias. Y cuando pongo dos cosas en paralelo, las conductancias se suman, por lo tanto las pendientes se suman. A ver, no me es trivial hacerlo así, a mano, pero tratemos. Entonces, si voy a sumar una pendiente constante más esta pendiente que es así, a esto le sumo una pendiente constante, me va a quedar así. Y no se intersectan mucho, que es lo que habíamos predicho que iba a ocurrir si es que no poníamos una resistencia acá. Se intersectan muy arriba y mucha corriente. Entonces, pero está bien, o sea, estamos resolviéndolo de la manera correcta. Si este fuera más bajo, tendríamos una intersección más abajo. Entonces, pero aún así, esa intersección no es difícil, no es fácil de obtener porque son ecuaciones trascendentales. No tenemos forma de resolverlo. Hay un par de cosas interesantes que podríamos aplicar y que en algunos casos, no sé si en este en particular, pero en algunos casos nos permiten resolver más fácilmente. Por ejemplo, si yo tengo I de 1 igual I sub S por E a la B de 1 partido por BT. Tengo I de 2 igual I sub S por E a la B de 2 partido por BT. Tal vez puedo fijar la razón entre I1 y 2 de alguna forma. O digamos que no la puedo fijar de alguna forma, pero digamos que quiero entender cómo cambian estos voltajes en general cuando las corrientes están escaladas en alguna proporción. Entonces dividamos estas dos ecuaciones, a ver qué pasa. I de 1 partido por I de 2 es los I sub S se van y nos queda E a la B de 1 menos B de 2 partido por BT. Ok, ¿y de aquí puedo sacar algo? Sí, puedo sacar algo. De aquí yo puedo despejar B de 1 menos B de 2. B de 1 menos B de 2 es BT. A ver, recuerden que siempre el argumento de una exponencial no tiene dimensiones. Y el argumento de un logaritmo tampoco tiene dimensiones. Deberíamos llegar a algo así. Entonces esto es BT por, por logaritmo de I de 1 partido por I de 2. Eso es uno, tal cual. Y el argumento de este logaritmo no tiene unidades, así que estamos bien. Entonces, cuando la corriente crece en una proporción, la diferencia de voltajes crece según el logaritmo de esa proporción. Interesante. Y esto a veces puede ser útil. Por ejemplo, si es que yo sé que un diodo es el doble de grande que otro, si yo tengo un diodo y tengo otro diodo en paralelo y este diodo es el doble de grande, tiene el doble de superficie, tiene AJ del doble de grande, entonces el I sub S va a ser el doble de grande, por lo tanto la corriente entera para el mismo voltaje va a ser el doble de grande. No, fue un mal ejemplo en realidad. Bueno, a veces hay circuitos donde uno aplicando esto puede llegar a algo. No resolví el problema, creo que nunca fue la intención, nos demoraríamos un buen rato, pero al menos di algunas ideas de cómo avanzar sobre el problema. ¿Si qué cosa? Perdón, si este fuera 1.4. Depende, porque depende si esta fuente tiene resistencia de Thevenin lo suficientemente baja, porque probablemente no la tiene. Si es una fuente de laboratorio,
Las fuentes de laboratorio tienen una característica así más o menos. Entonces tienen una limitación de corriente allá arriba, dan un voltaje más o menos constante hasta que uno excede cierta corriente y luego limitan la corriente. Entonces no sabemos si se quemaría. Eh, Tal vez los diodos sufrirían harto. Entonces es difícil saber, depende del tamaño, ¿cierto? Depende de cuán grandes sean, pero eso. ¿Más preguntas? Jorge tenía preguntas. Oh, déjame ir a la ecuación. Eso está en todo caso en el libro. Em, yo vi que por allá había un libro, tal vez tú nos puedas ayudar con eso. Pero, pero vamos a para la corriente máxima. A ver, vamos a ver eso. Vamos a la... Esto es capítulo 3. Ya, tú estás hablando de esta corriente. Ya. Y el 2BP abajo, dentro de la raíz. Y de max, a ver, déjame pensar. VP. Y de max. Mientras, a ver, ¿cómo una forma de pensarlo? Puede que esté al revés, puede que yo la haya escrito mal. Está así. Ajá. Pero en el libro la obtienen. Hay una derivación. O hagámoslo. Hagámoslo. Me gustaría tener una idea de qué otras preguntas hay, porque esta puede demorarnos un rato. Em, ¿Hay más preguntas que hayan preparado? Eso sale de la física de semiconductores y es una aproximación, o sea, al final no es... Puede que venga de ahí. Miremosla después. Recuérdamelo. ¿Hay alguna otra pregunta? Ya vamos a hablar de diodos Zener entonces. ¿Ya? De acuerdo. Em, ¿Hay más preguntas? Ujú. Hablemos también de eso. Em, Hablemos de eso, pero primero resolvamos este otro. Vamos en ese mismo orden. Tratemos de resolverlo, si no llegamos a nada, eh, miramos el libro. Bueno, el libro está ahí y dices tú que yo copié la misma ecuación del libro. Em, Puede ser, porque está la derivación, yo me acuerdo que está entera. Sí, pero es en ese donde tenemos las dudas, entonces quizás sería bueno echarle una mirada. Em, entonces aquí está nuestro circuito y la onda es una cosa así, voy a dibujarla bien grande aquí. Y por aquí viene cayendo este otro y durante este pequeño intervalo el diodo conduce y luego vuelve a caer. Entonces ese es el pedazo de onda que nos interesa analizar. Y aquí es donde el diodo tiene que entregar corriente aquí y esa corriente va a ser es difícil calcular exactamente porque es toda una sinusoide
y aquí hay una intersección de una sinusoide con una que está cayendo, que de partida ya la simplificamos un poco porque esto es exponencial. Esta caída de tensión aquí es exponencial. Pero nosotros dijimos que es una rampa hacia abajo. Y aquí el voltaje sí cambia, pero asumimos que es suficientemente chico. Aquí tenemos VR y aquí tenemos VP. A ver, la forma más directa de hacer este cálculo, creo yo, es haciendo balance de carga. Es diciendo, en el tiempo, este esquema se repite siempre. El siguiente ciclo va a tener lo mismo, el siguiente ciclo va a tener lo mismo. Por lo tanto, la carga que está entrando al capacitor en un ciclo es la misma carga que está saliendo del capacitor durante un ciclo. Son iguales. Si no, estaría acumulando o estaría... Y si está acumulando, el voltaje estaría creciendo, cosa que no ocurre. Y si no, estaría decreciendo. Entonces, ninguna de las dos cosas ocurre. Por lo tanto, asumimos correctamente que la carga que entra durante este tiempo es igual a la carga que sale durante el resto del tiempo. Y hay varias aproximaciones. Si este ripple es lo suficientemente chico, entonces podemos asumir que el resto del tiempo es prácticamente el periodo y que este tiempo es pequeño, muy pequeño. Asumiendo que ese resto del tiempo es el periodo y haciendo esta aproximación donde esto en realidad es una pendiente con una corriente, a ver el voltaje aquí, el de V a dt es algo así como Vp partido por R, C. Ese debiera ser más o menos el dV a dt. Esa es la pendiente, de signo menos. Porque es la corriente máxima. Esa no me la sé, estas fórmulas no me las sé, pero las calculo rápidamente. Y les cuento mis técnicas para calcular rápidamente, para que ustedes las aprendan también. Cuando tengo un capacitor y tengo una fuente de corriente, el voltaje aquí es I partido por C. Si esta fuente es constante, no el voltaje, perdón, el dV a dt es I partido por C. Entonces yo calculé I, que es Vp partido por R, y lo dividí por C. Y esa es una forma rápida de llegar a este resultado. Ese I partido por C es tan útil, lo he usado un montón y lo sigo usando. CR, entonces este gallo va a estar entregando una cierta carga, ¿sí? La carga. Ah, no, no, espérame. Tú estabas hablando de I partido por C. I partido por C es la derivada del voltaje. Sí, I partido por C es de V a dt. Sí. ¿Por qué pensaste que podía ser lo otro? Importante aclararlo, creo yo. Eh, Perdón, C y Q partido por V, ya. A ver, el voltaje y Q sí están relacionados por esta misma ecuación, pero yo lo veo de otra forma. Yo sé que V igual 1 partido por S, C por I. ¿Cierto? Eso es por ley de Ohm. Por lo tanto, I partido por C es S por V, y S por V es dV a dt. Entonces, de esa forma sale rápidamente. Ya. Entonces, calculemos cuánto es Qin y calculemos cuánto es Qout. Y ese balance de carga debiera darnos información de qué es lo que está pasando. ¿Cuál es el Qin de este capacitor? Después vamos a ver que tienen que ser iguales. En realidad, lo que tenemos que calcular es Qout y después calculamos Qin. Qout
es la carga que pierde aquí. ¿Mm? Debería ser C por Vp por Vr. Qout debería ser C por esta diferencia de voltaje al integrar aquí, ¿cierto? Qout es C por Vr. Es toda la carga. A ver, yo sé que Q igual C por V. Delta Q es C por delta V. Y el delta V que cae es Vr. Entonces la carga total tiene que ser. Ese es Qout. Si esa es la carga que está saliendo, déjenme pensar un poco. Ya, ok. Esa es la carga que estamos entregando aquí y durante ese periodo no pasa nada más. Después Qin tiene que ser igual, tiene que ser exactamente igual y Qin eh, es la misma cosa, pero ocurre durante un tiempo mucho más chico, ocurre durante este tiempo que es realmente pequeño. No es cero, pero es mucho menor que el resto del periodo, que asumiendo que el ripple es lo suficientemente bajo, entonces esto va a decaer hasta acá. ¿Cómo calculamos este valor? Ya, ok, aproximamos un coseno. La razón de ello es la siguiente. Vamos a asumir que en el punto máximo el diodo deja de conducir, lo cual es una aproximación. En la práctica habría que dibujar la curva y decir cuando esta pendiente que conozco se iguale a la pendiente del coseno, ahí deja de conducir. Pero nosotros vamos a asumir que deja de conducir aquí arriba y vamos a tomar este voltaje y este voltaje es Vp por coseno de este, este desfase, ¿cierto? Este phi, que, que este phi es F por delta T, llamémosle delta T, F por delta T. O puede ser delta T partido por T mayúscula. Delta T partido por T mayúscula. Y ese coseno sí, no recuerdo si en esa demostración usan aproximación de Taylor del coseno. Ya, ya. ¿Esto es Vp menos Vr? Sí, exacta. No, a ver. Este es. Claro, esto es Vp menos Vr. Esto es Vp menos Vr. De acuerdo. Ya. ¿Y después qué hacen? Igual Vp por menos un medio. Sí, o tú tienes el libro, tal vez tú puedes ayudarnos con. Sí, ¿cómo es tu nombre? Nicolás. Lo igualas a Vp menos Vr, porque esto es Vp. Vr es el valor máximo del ripple, por lo tanto, eso es Vp menos Vr. ¿Ya? Un medio, perdón. Omega delta t al cuadrado. Eso es. Ya, entonces aquí tenemos Vp menos Vr igual Vp menos Vp medios omega delta t cuadrado. Ya, y estos de aquí se van, estos de aquí quedan positivos y
de aquí obtenemos este delta t. O sea, tenemos 2VR igual Vp por omega delta t cuadrado. Y aquí es donde, esta es la parte donde tú tienes dudas. Aquí es donde, ya, a ver, sigamos aquí. Entonces, omega delta t es raíz de 2VR partido por Vp. ¿Ahí estamos bien hasta ahora? Ya. Y entonces, después, ¿qué sigue en la demostración? ¿Ya? Claro, el Q in es SI del diodo por este delta T, asumiendo que esa corriente es promedio. Y sub D por este delta T que está aquí. Esto es 2pi F. Entonces, em, quedamos con 2pi F abajo. 1 partido por 2pi y por T mayúscula aquí. Em, entonces esto da I sub D por T partido por 2pi por raíz de 2VR partido por Vp. Eso es, ¿o no? Ya, eso es Qin. Ojo que eso es el Qin de esta corriente. Igual habría que agregarle la corriente que está yéndose en esa dirección. Que sería, o sea, yo puse ID aquí. Pero ID en realidad son dos cosas. Entonces pongamos IC, que es la corriente del capacitor. Por eso que está ahí, más la corriente que se va por R. Eso puede hacer una pequeña diferencia. No sé si está en el libro. Yo seguiría el libro porque sí, esa es la forma que se enseña. Ah, ya. Ya. Suele ocurrir. A veces. Ya. Y después de eso se llega eventualmente a esto otro de acá, ¿o no? ¿Sí? Ah, ya. Ya, porque a ti te da al revés, pero. Ya. Ya. Esto es IL. IL por R. Ah, por T. Esa es la carga que está entrando aquí, que es la carga que este está entregando cada vez. Ok. Oh, pero es que me dejaste metido. A ver. Entonces tú lo que dices, ¿qué exactamente? Que el Qout es IL por el periodo completo. Sí, eso es Qout, asumiendo que este IL es relativamente constante. Ya, ¿qué igualaste? Ya, igualemos estos dos. Sabemos que a este le falta un pequeño término, pero vamos a despreciarlo. Porque efectivamente esta corriente, durante este periodo, es muchísimo más grande que esta corriente durante ese periodo. Así que está bien, omitamos el resto y digamos que está I sub D. Entonces Qin igual Qout y nos queda ID T partido por 2pi por raíz de 2VR partido por Vp igual IL por T. Y L es como Vp partido por ¿qué cosa? Por R, ¿cierto? Y de aquí queremos despejar ID, ¿o no? Entonces, I sub D va a ser Vp por T partido por R por
Ah, no, estos T se van. Es normal que se vaya T, ¿o no? Parece que sí. VP partido por R por 2pi. Y efectivamente estos quedan VP arriba. Sí. No sé. No sé, me perdí. Porque esto al pasar al otro lado queda a raíz de VP partido por 2VR. Eso queda, ¿cierto? VP es mucho más grande que VR. Tal vez la aproximación que omitimos fue eso, y ese 1 nos da relacionado con ese valor, pero y este 2 entra allá como 4, por lo tanto aparece un 2 aquí arriba, y sí, se parecen. Yo creo que este 1 tiene que ver con esa corriente que omití. Ya. ¿Está bien? Llegamos, ya. Eh, sigamos con las preguntas. Entonces, había dicho Rodrigo, Rodrigo tenía 2 preguntas y Constanza tenía una. Dejemos la del Zener para el final, ¿te parece? Ya. Sí, por favor. Sí. De acuerdo, se puede, pero es más fácil la aproximación. Y dado que, cuando voy a dibujarlo bien grande, entonces viene de, no, mejor dibujémoslo así. Esto es una exponencial. Y traté de dibujarla relativamente exponencial apuntando al cero, ¿ah? Pero no me resultó mucho. Debería ser así. Y esto va a llegar al cero en algún momento. Yo la veo exponencial. Pero si es que esta constante de tiempo de esta exponencial es a la menos t partido por RC por VP, si este RC es muy grande, cosa que tú generalmente quieres para bajar el ripple, entonces esta exponencial casi parece una recta. Entonces esa aproximación es buena. Es cierto, uno podría calcularlo y de hecho es simplemente es simplemente igualar VP por E a la menos t partido por RC, donde este t corresponde a este t, igual VP por el coseno de t menos VP. ¿Ah? Sí, sí, también se puede, pero lo importante es que esto es una súper buena aproximación en la práctica. Y es más, cuando uno usa un regulador de voltaje, como este que está acá, la corriente aquí es constante, si es que la carga es constante. Por lo tanto, la corriente aquí es constante. Entonces ahí ya no es una aproximación, sino que es exacto. Ya, ¿qué otras preguntas tenías, Rodrigo? Que ya se me olvidaron. Ya, y antes de eso tú tenías otra que tenía que ver con las capacitancias del diodo. Vamos a capacitancia. Está de aquí. Ya. ¿Por qué será 2CJ0? ¿Por qué 2CJ0? A ver, ¿qué es CJ0? CJ0 es la capacitancia, yo no me acuerdo mucho, pero J es por unión, junction. Y 0 es cuando le aplicas 0 volts. Mnemotecnia, viva la mnemotecnia. Entonces esto de aquí es la capacitancia de la unión cuando le aplicamos 0 volts. Y había una fórmula para eso. Y esa fórmula estaba por aquí. Ah, no, esto es CJ, esta de aquí. Entonces, y tiene que ver con el voltaje integral de la unión, tiene que ver con los dopajes. Y eso es porque aquí hay dos placas paralelas que están a una cierta distancia. Y esto es lo que da la física de semiconductores.
Entonces, ¿por qué en polarización directa es aproximadamente la mitad? ¿Y la razón de ello? Ajá. De acuerdo. Esa es una explicación. Y ahí tú puedes calcular VR. No, no, ojo. Este es para polarización inversa. En polarización directa, la razón intuitiva en mi caso, porque yo no sé mucho de física de semiconductores. Tomé un par de cursos en algún momento, pero es distinto eso que dedicarse al tema. Yo me dedico a circuitos. La razón de ello, me imagino yo, que es que la región de agotamiento debe ser más o menos la mitad de estrecha. Existe, ¿ah? Si uno dibuja los diagramas de bandas de energía, existe la región, una, existe un paso de una a la otra y- y se achica la región de agotamiento, se achica un montón. ¿A cuánto? No sé, seguramente es un resultado de la física de semiconductores que debe decir que se reduce más o menos a la mitad. Es mi sospecha, la verdad es que no lo sé, no lo sé de seguro, pero sospecho que va por ahí. Ya, esa era una, y la otra era qué diferencia hay entre calcular el modelo para análisis en pequeña señal, que es lo que hicimos acá. Ajá, ajá, ajá. Ya, es que Taylor es derivada. Taylor, Taylor pasa por derivar. Cuando tú agarras una función y calculas Taylor en un punto. No, yo no espero que hagan esto en la prueba. Yo espero que ustedes usen ese resultado. Sí. Esta es la derivación que es útil para saber de dónde viene, pero en la práctica uno aplica esto y con eso uno resuelve. Em, sí, es muy chica. Sí. Sí, yo creo que sí, es por eso. Ya vamos con el diodo Zener. A ver, el diodo Zener es un bicho bien raro porque eh, vamos mejor acá. Hay varios tipos de diodo. Miremos esta lámina. Hay un montón. Y el Zener en particular es bien útil para las fuentes. Y la razón de ello es que tiene una curva corriente, voltaje, de este estilo. O sea, igual conduce en directa. Y su conducción va a depender de qué material está hecho, pero podemos suponer que es 0,7 volts. En inversa tiene un voltaje distinto. Y ese voltaje distinto y esa pendiente aquí hacen que uno pueda usar el diodo Zener para... A ver, en la práctica la historia completa es un poco más complicada. Si este voltaje fuera súper preciso, así si fuera, no sé, menos 5 volts, entonces yo podría usar el diodo Zener para crear una fuente de menos 5 volts, perdón, de 5 volts. ¿Cómo lo podría usar? Bueno, no, tal vez el problema, estoy planteando mal el problema. Imaginemos que queremos hacer una fuente de 5 volts. Plantémonos ese problema. Ya, yo quiero hacer una fuente de 5 volts. Entonces voy a agarrar 5 volts. Y ahí tengo mi fuente. Lo logré. No, no sirve esa fuente, porque mi batería en realidad es de 9. Oh. Entonces, lo primero que se me ocurre, siendo yo súper ingenuo, es
un divisor de tensión. El divisor de tensión no me sirve porque si yo le pongo una carga aquí, va a cambiar este voltaje. ¿Cómo cambia? Bueno, si esto es R1, esto es R2, yo voy a tener que... Pucha que son útiles estos diagramas. Voy a tener 5 volts, y aquí voy a tener 5 volts partido por R1 paralelo R2. Ese es mi Thevenin. Es un 5, o sea, el Thevenin de esto es lo mismo que 5 R1 paralelo R2. Entonces, no va a ser el 5 volts ideal que yo quería. ¿Cómo lo mejoro? Supongamos que podemos poner un buffer ideal ahí. Ok, hay forma de hacer buffers, entonces aquí ya tengo 5 volts. Perfecto, lo logramos. El problema ocurre cuando esta fuente no es 9, sino que se empieza a descargar la pila o tiene ripple o lo que sea, y esta en realidad es 9 más otra cosa que está variando. Y esa otra cosa que está variando hace que este varíe y por lo tanto este va a variar. ¿Cómo resolvemos eso? Pues a mí me gustaría un circuito que no varíe tanto. Entonces me gustaría una referencia de voltaje. Y el diodo Zener es una referencia de voltaje, porque este voltaje es relativamente constante. Por ejemplo, hay diodos Zener que tienen menos 3.9 volts. Entonces yo podría hacer algo con un diodo Zener que diga 9 volts aquí. Y aquí voy a tener una corriente. ¿Cómo está al revés? Sí, al revés también conduce. Aquí voy a tener 9, un RS. Entonces vamos a tener, dijimos que este voltaje, esta es corriente. Vamos a tener menos 9 aquí. Menos 9 partido por RS. Y estamos más o menos en menos 3,9 volts. Estoy haciendo lo mismo que hacemos acá, pero en el tercer cuadrante. ¿De acuerdo? Si alguien se perdió ahí, por favor díganme. Porque el diodo Zener es... eh, porque en el caso del diodo Zener, al darlo vuelta, estamos operando con voltaje y corrientes negativas. Entonces pasamos al tercer cuadrante. Sí, por supuesto. Otra opción es que si nos incomoda hacerlo en el tercer cuadrante, hagámoslo en el primer cuadrante, pero usemos la curva del diodo al revés. O sea, aquí es 3,9 volts y aquí es menos 0,7 volts. Eso también se puede hacer. Entonces uno puede llegar al cálculo correcto de esa corriente y nos va a dar un cierto voltaje aquí. Y aquí de nuevo ponemos un buffer. Entonces aquí va a haber pequeñas variaciones aquí. Van a provocar muy pequeñas variaciones aquí. O sea, esto en pequeña señal, de hecho, va a ser la resistencia del diodo Zener en pequeña señal es muy chica. Porque en el punto en el que estamos operando, la pendiente es muy grande. Y la resistencia de pequeña señal es 1 partido por la pendiente. Entonces la pendiente del Zener va a ser muy chica. Y como va a ser muy chica, el circuito en pequeña señal va a quedar aquí la fuente agresora, RS, y va a quedar la resistencia del diodo Zener, que es tan chica que este voltaje de ripple aquí, digo ripple, pero en realidad el voltaje AC aquí va a ser muy pequeño, por lo tanto el voltaje AC aquí va a ser muy pequeño. Por eso se usa un Zener. Y podemos ver por qué usamos un Zener. A ver.
parece que me quedé sin internet. Sí. Sí, estoy sin internet. Pero tal vez con cable. No. Ah, sí, yo siempre tengo problemas para conectar con este computador. No, más bien la red UC siempre tiene problemas para que yo me conecte a ella. Este computador es bueno, pero no sé por qué siempre he tenido problemas con la red UC. No, no siempre he tenido problemas. Desde que hicieron un cambio hace unos años atrás de entrar con clave, nunca más me pude conectar fácilmente. Ya tratemos aquí de nuevo. No. Bueno, no me está yendo bien con esto, pero no importa. En algún momento se irá a conectar. Lo importante es eso, el diodo Zener entrega un voltaje. Este nodo aquí es de relativamente baja impedancia, porque es la conexión aquí. A ver, voy a dibujarlo un poco mejor. Esto cambió, esto era 9. Esto era 3.9. Y va a ser este punto en el que vamos a estar operando. Oye, ¿saben calcular la impedancia de este nodo en el punto de operación? A partir de este gráfico, ¿se podrá o no? A partir de este gráfico. ¿Qué hay que hacer? Sumamos las pendientes. Tendríamos G y luego décima. Veamos un correo. Exactamente eso hacemos, porque la impedancia vista hacia abajo, a ver, la impedancia de este nodo, asumiendo que aquí la corriente es cero, impedancia infinita, la impedancia de este nodo es la impedancia vista hacia abajo en paralelo con la impedancia vista hacia allá. ¿Por qué? Bueno, porque esta es una resistencia, esta otra resistencia, y están en paralelo. Yo las veo en paralelo. La impedancia vista hacia abajo es 1 partido por esta pendiente. La impedancia vista hacia allá es 1 partido por esta otra pendiente. Entonces la impedancia total es 1 partido por la suma de las pendientes. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué la suma? A ver, la pendiente M1 es la conductancia. Esta otra pendiente es menos la otra conductancia. Y cuando yo quiero poner impedancias en paralelo, puedo hacer Z1, Z2 partido por Z1 más Z2. O equivalentemente, puedo trabajar con conductancia. Y si quiero pasarlo a impedancia, hago eso. Entonces es cosa de sumar las conductancias y luego hacer 1 partido por la suma de las conductancias. Entonces sí, esa impedancia de ese nodo es relativamente chica.
y se parece a la impedancia del diodo Zener ahí, que es relativamente chica. ¿Cuán chica? Miremos. Ya, pues. Ah, aquí estamos. Entonces, este es un diodo Zener, así se ven. Y dicen que el rango nominal Zener va entre 3,3 y 100 volts. O sea, ellos pueden diseñar diodos Zener con diferentes voltajes. Tienen diferentes nombres y hay un montón de especificaciones, consumo, corriente Zener, etcétera. Entonces, nosotros estábamos mirando este, que tiene 3,9 volts. Pero hay de varios voltajes. Me gustaría ver algo de este diodo. Me gustaría que me hablen del coeficiente de temperatura aquí en esta lámina. Disipación de potencia, dimensiones del encapsulado. Busquemos coeficiente de temperatura. Ah, aquí está. Entonces dice que... No, pero esta es disipación. No quiero ver disipación. Quiero ver el coeficiente de temperatura. No, no está. Vamos a buscar. ¿Y por qué estoy buscando esto? Porque aquí yo dije que este diodo va a tener un cierto voltaje. Pero ¿qué pasa si cambia la temperatura? Tal vez este voltaje se mueva. Nosotros habíamos dicho que hay dos procesos que producen esta ruptura inversa. Una es avalancha y otra es Zener. Y tienen coeficientes de temperatura opuestos. Entonces en realidad, según entiendo, los diodos Zener están diseñados con una combinación de ambos métodos. Uno es avalancha, otro es Zener. De manera que los efectos de temperatura se cancelen. Entonces por eso estoy buscando... Ya pues... Oh, qué rabia. Eh, forward bias. Esto es hoja de datos. Entonces aquí nos dice el voltaje Zener de diferentes diodos en función... No, esto es en función de la corriente para diferentes temperaturas. ¿Dónde están las temperaturas? No, sí, no dice mucho. No dice mucho. Pero bueno, sí, efectivamente, según lo que entiendo, los diodos Zener están diseñados para tener un coeficiente de temperatura relativamente bajo. O sea, que el voltaje Zener varíe muy poco con la temperatura, porque la práctica es por dos efectos, Zener y avalancha. Ya, ¿qué más? Veamos la materia de diodos, o alguien tiene alguna pregunta. A ver, hagamos el experimento. ¿Así en serie? ¿Ya? Ah. em, a ver, lo primero que debo decirte es que en electrónica, en la parte circuital, no hay magia. Entonces, sin saber mucho lo que ocurre, sé que aplicando las ecuaciones debiera llegar al resultado. ¿De acuerdo? A ver, pensemos en un circuito que pudiera... que hay varias formas. Por ejemplo, a ver, hay varios circuitos que se me ocurren que podrían tener inductores y diodos. Por ejemplo, hay uno que se me ocurre que es así. Entonces, analicemos este circuito. Este BI es DC, así que vamos a dibujarlo así.
cierro este switch, el voltaje aquí va a ser el mismo voltaje en el inductor y este diodo no va a conducir nada, ¿cierto? Entonces voy a tener ahí, ¿cuánto es la corriente aquí? La corriente, bueno, yo sé que VI igual S por L por I, o L por DI a DT. Por lo tanto, la corriente va a ser la integral de VI partido por L dt. ¿Está bien o no? O sea, la corriente es la integral en el tiempo. Entonces la corriente va a ir creciendo. El voltaje es constante, pero la corriente va creciendo. Y a medida que la corriente crece, aumentamos la potencia. Perdón, la energía del inductor. Muy bien. De repente voy a abrir ese switch. Cuando abrí ese switch, si no hubiera diodo aquí, el de I a dt sería enorme, ¿cierto? Y el de I a dt se relaciona con el voltaje. Entonces habría un voltaje en el inductor enorme. Y esos voltajes enormes en los inductores tienden a quemar cosas. Tienden a provocar arcos eléctricos. Entonces este diodo ayuda para que eso no pase. Este diodo hace que la corriente que estaba circulando, que ya no puede seguir circulando aquí porque abría el switch. De hecho, lo que ocurre aquí es que por aquí igual salta corriente, se producen arcos, pasan cosas feas. Este diodo permite que la corriente siga circulando y se disipe en el diodo. Entonces esa es una posibilidad, ¿cierto? Hay más circuitos con diodo, hay unos circuitos con diodos e inductores que están aquí, en cargadores, en fuentes de potencia, y se usan para fuentes switching. Ujú. Tú dices descargarse. No, el inductor va a tratar de mantener la corriente que tenía. Al inductor no le gustan los cambios de corriente, así como al capacitor no le gustan los cambios de voltaje. Y tú tienes que meterle una tremenda corriente para cambiar instantáneamente el voltaje de un capacitor. El dual de eso es, tú necesitas un tremendo voltaje para cambiar instantáneamente la corriente de un inductor. Entonces los inductores tienden a mantener su corriente. Y si este estaba conduciendo en esa dirección, la única posibilidad es que siga conduciendo en la misma dirección. Y ahí el diodo va a funcionar. Este diodo se llama flyback y se usan un montón, por ejemplo, en control de motores. Ya, ¿qué más? ¿Qué otro circuito puede haber con inductores? Oye, hay unos, a ver, miremos algunos divertidos. Miremos un boost. Y no tengo internet. Ah, bueno, no importa. Hay circuitos de electrónica de potencia que lo que hacen es subir el voltaje. Y las topologías son súper simples y hay dos tipos, hay uno que se llama buck y hay otro que se llama boost. Y hay otros que son buck boost. Y al final, en realidad son todos la misma cosa, pero vistos para un lado o vistos para el otro lado. A ver, ¿cómo funciona uno de estos circuitos? Todos tienen inductores y la razón por la que tienen inductores es porque cargar
un inductor con un voltaje constante es mucho más eficiente que cargar un capacitor con un voltaje constante. Entonces estos circuitos, por ejemplo, operan de esta forma. Entonces yo aquí cargo primero el inductor y aplico una cierta corriente, cargo, luego abro aquí y luego cierro aquí. Y esa misma corriente va a tratar de seguir pasando por donde estaba pasando. Entonces va a provocar una caída de tensión aquí. Y esa caída de tensión en esta carga va a ser proporcional a la corriente. Pero quiero llegar a estos otros circuitos, son más... ¿Así? No conocía eso. A ver, ya. Probemos con esto. Que yo creo que tengo un problema en mi computador. Y ya. Yo no uso nunca Explorer, pero ya no me interesa eso. Em, excelente. Entonces, está buena la técnica. Em, ¿Qué estaba buscando yo? Excelente. Ya, aquí hay un bug. Este es el primero que hay aquí. Y ese tiene inductores y diodos, que es lo que habéis preguntado antes. Esto es un switch, así que tomémoslo como switch para todos los efectos prácticos. Em, Vamos a... ah. Entonces tenemos un switch, tenemos un inductor, tenemos un diodo, iba aquí o no, y tenemos un capacitor y una carga. Tratemos de entender qué hace este circuito, porque a esta altura ya podemos entenderlo. A ver, primero cargo aquí. Si cargo aquí, por aquí va a pasar corriente, va a seguir pasando harta corriente. Esa corriente va a hacer algún... Nada, va a haber corriente nomás. Y yo puedo calcular esa corriente porque conozco de, de voltaje, etcétera. Ya. ¿Puede haber corriente en esa dirección? No puede porque este diodo se interpone. Entonces, este gallo no tiene voltaje. Después yo abro aquí y esa corriente va a tratar de seguir pasando, ¿cierto? Entonces va a pasar por acá, porque el inductor se opone a cambios de corriente. Entonces va a pasar por este lado. El diodo va a permitir que pase. Al pasar esta corriente, eventualmente vamos a terminar cargando este capacitor con un voltaje. Entonces, ¿sí? Entonces después volvemos a cerrar aquí y va a volver a cargarse el inductor. Abrimos aquí y va a pasar lo mismo. El inductor va a tratar de descargarse a través de este diodo y eso va a provocar que aquí aparezca un voltaje. Lo estamos cargando aquí, en este momento. De hecho, aquí, al abrir este switch, por aquí sigue circulando corriente y esa corriente se reparte entre estos dos. Entonces, sí estamos cargando el capacitor. Entonces, el capacitor va a crecer su voltaje hasta un cierto valor. Luego, aplico aquí y voy a volver a cargar el inductor. Mientras estoy cargando el inductor, no puede haber corriente acá en esa dirección, pero este capacitor se sigue descargando en la carga, entonces la carga va a mantener un voltaje aquí que va a estar de esa forma.
Durante esta parte voy a estar descargando el capacitor y durante esta otra parte voy a estar usando el inductor para cargar el capacitor y a su vez proveerle corriente a la carga. Y esto es un circuito de electrónica de potencia y se usan un montón, probablemente haya uno aquí. Cada vez que uno ve estas fuentes que son relativamente livianas, que uno dice, oye, esto no tiene un transformador adentro, funcionan de esta forma. Y hay ecuaciones para esto, funcionan a alta frecuencia y de esa forma se reduce el tamaño de los inductores y uno termina con circuitos mucho más livianos, pero que meten mucho ruido a la red. Esto es simulable, ¿ah? Nosotros podemos simular esto mismo fácilmente. Eh, y de hecho podemos, o sea, con lo que sabemos hasta ahora podemos calcularlo, podemos calcular esta corriente. Me demoraría un buen rato en hacerlo, pero podemos calcular esta corriente y podemos calcular la corriente que circula hacia la resistencia, hacia el capacitor. Eso, con lo que sabemos de electrónica podemos hacerlo, así que y el diodo está ahí para dejar pasar solo en esa dirección, que es lo que vamos a estar haciendo cuando estemos descargando este inductor. Cuando lo estamos cargando no hay corriente ahí y el capacitor se descarga en la resistencia. Si quieren hasta podemos hacer una simulación de eso, aunque ya es como tarde. Pero bueno. Sí, podría preguntar algo así también, ¿no? Si no he hecho la prueba. No la he hecho, estoy postulando a proyectos, entonces no he podido avanzar con eso. Pero bueno, ¿hay más preguntas? Yo hoy día en la tarde no voy a estar. Tengo algo de tiempo ahora a las 10:30 más o menos, por si alguien quiere ir a preguntar algo. Después de eso probablemente no tenga mucho más tiempo. En la tarde voy a estar en Pirque, en un curso de cuadricóptero. Eso, dejémoslo aquí.